Learn Spanish. Hola a todos. En el vídeo de hoy, vamos a aprender sobre vocabulario relacionado con las cosas de casa en español, con sus traducciones en inglés y urdu. Antes de todo empezamos con la sala de estar. Sofá. En español se pronuncia sofá. In English it's sofa. Urdu me ise sofa kete hai. Mesa de centro. En español se pronuncia mesa de centro. In English it's dining table. Urdu me ise kaneka mes kete hai. Lámpara. En español se pronuncia lámpara. In English it's lamp. Urdu me ise lamp kete. Ahora pasamos a la cocina. Nevera. En español se pronuncia nevera. In English it's fridge. Urdu me ise frige kete. Estufa. En español se pronuncia estufa. In English it's stove. Urdu me ise chul kete. Fregadero. En español se pronuncia fregadero. In English it's sink. Urdu me ise sink kete. Ahora pasamos al dormitorio. Cama. En español se pronuncia cama. In English it's bed. Urdu me ise bistar kete. Armario. En español se pronuncia armario. In English it's wardrobe. Urdu me ise almari kete. Ahora pasamos al baño. Inodoro. En español se pronuncia inodoro. In English it's toilet. Urdu me ise gusal hana kete. Grifo. En español se pronuncia grifo. In English it's tap. Urdu me ise nal kete. Ducha. En español se pronuncia ducha. In English it's shower. Urdu me ise shower kete hai. Ahora aprendemos el material de la lavandería. Lavadora. En español se pronuncia lavadora. In English it's washing machine. Urdu me ise washing machine kete. Detergente. En español se pronuncia detergente. In English it's detergent. Urdu me ise detergent kete. Tendedero. En español se pronuncia tendedero. In English it's cloth rack. Urdu me ise kapre sukane kihaga kete. Ahora nos pasamos a la oficina de casa. Escritorio. En español se pronuncia escritorio. In English it's desk. Urdu me ise desk kete. Ordenador. En español se pronuncia ordenador. In English it's computer. Urdu me ise computer kete. Silla. En español se pronuncia silla. In English it's chair. Urdu me ise kursi kete. Y ahí lo tienen. Espero que este vídeo les haya ayudado a aprender nuevo vocabulario en español, relacionado con las cosas de casa. No olviden practicar y usar estas palabras en su día a día. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.